¿Con qué ojos tenemos que empezar a mirar estos números que nos están arrojando permanentemente desde el Ministerio, que habla de una meseta? ¿Estamos en una meseta? ¿En qué momento estamos en la provincia de Mendoza? A ver, la primera pregunta es si nos relajamos o no. Yo digo que no. Estas enfermedades nuevas que aparecen son para después considerarse endémicas, es decir, siempre se van a notificar. Así que no bajar los brazos, lo primero. De acuerdo a los últimos números, ha bajado el número de notificaciones por día y podríamos estar hablando desde el punto de vista probabilístico de un amesetamiento del número de casos que se registran en toda la provincia. Y ese sería el panorama en general actual. ¿Y con qué ojos están mirando desde el Departamento Epidemiológico lo que sucede en Europa? El tema del rebrote, la segunda ola, ¿cómo nos vamos preparando con eso? Bueno, hay que hacer varias consideraciones con respecto a este tema porque los rebrotes son comunes en las pandemias. ¿Por qué son comunes? Porque en el primer pico, en la primera oleada, no se afecta al 100% de una población. Imagínense que en Mendoza tenemos una población de 1.880.000 habitantes y tenemos confirmado 46.500. Claro. Multiplíquelo por 4 si quiere, esto le da un 10% de la población. Es decir, que hay todavía mucha gente que no ha padecido la enfermedad. Entonces, esto justamente son lo que aparecen después los segundos picos, que son los rebrotes que aparecen, lo que se están apareciendo en el hemisferio norte en estos momentos. Claro. Y doctor, hay mucha gente que le tiene miedo a esto, que sea una cepa distinta, que en el rebrote, en todo caso, cuando nos llegue, sea cepa distinta y no podamos, y que en definitiva esta vacuna que vamos a traer, el Sputnik 5, no sirva. ¿Es tan complejo como esto o no? A ver, la historia natural de la enfermedad aún no se conoce a pleno. Hay ciertos matices que todavía son desconocidos. Hay muchas preguntas que deambulan por ahí sin todavía tener la respuesta adecuada, pero las mutaciones en los virus es algo que no es, no es alejado. Vamos con, por ejemplo, la influenza. La influenza, de hecho, todos los años se tiene que modificar la vacuna porque existen esos pequeños cambios llamados cambios leves, moderados, que hacen que la vacuna se reingeniere para los próximos años. Cuando existen modificaciones ya mayores, llamadas TIF, en ese caso ya aparecen pandemias porque justamente nos convertimos en todos en susceptibles a estas nuevas virus. Yo creo que el comportamiento que va a tener el coronavirus va a tener esas pequeñas modificaciones que son propias del virus, pero que no creo que sean la causa de lo que está pasando en el hemisferio norte. Una cuestión de segundo pico, la estacionalidad tiene mucho que ver en esto, la liberación de fase, etcétera. Doctor, ¿se puede hablar de un tiempo más o menos estimado que dure este amesetamiento? ¿Se calcula eso, no se calcula? ¿Y qué sigue después? ¿Qué se espera después de esto? Mire, las probabilidades de que esto se empiece a aplacar son mayores que la que empiece a aumentar. ¿Por qué? Por una cuestión de estacionalidad. Lo primero, porque al tener todos los ambientes abiertos, oficinas, aulas, habitaciones, esto tiene un efecto mecánico de arrastre, entonces eso ya es una medida de prevención importantísima dentro para evitar el contagio. Lo segundo, si se siguen manteniendo todas estas normas del uso adecuado de tapabocas, del distanciamiento de más de 1,5 metros, de toser en el pliegue del codo, de salir con el documento. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la disminución del número de casos que van a haber por día, por mes y por semana. Pero existe además otra cosa más que es un factor que hay que tener en cuenta,
es que a medida que pasan los días, los susceptibles, es decir, aquellas personas con capacidad de infectarse, ya empiezan a disminuir porque se empiezan a acabar estos susceptibles, ¿sí? No es lo mismo Claro. el 19 de marzo que empezamos con la pandemia, mejor dicho antes, pero en este momento ya tenemos 46.500 casos de casos confirmados. Y si nos comparamos, digamos, con otros países que ya están viviendo los rebrotes y demás, que recién hablábamos de eso, ¿podemos ponerle un mes del año que viene, algún mes en particular? ¿En qué fechas se calcula que llegarían los rebrotes para nosotros? Todavía no, eso, a ver, todas esas preguntas todavía no tienen respuesta. Imagínense que todavía no estamos terminando nosotros nuestro primer pico, ya pensar en que cuando vaya el segundo va a ser un poco, no podemos cómo calcularlo, eso no se puede. Pero sí podemos estimar que siempre en las pandemias ha existido un rebrote, y esto tiene que ver mucho con la aparición de un tratamiento específico, tiene que ver si hay una vacuna o no, tiene que ver si la estacionalidad. Todo eso son variables que hay que tener en cuenta al momento del brote. Imagínense que si tuviéramos un tratamiento específico, la cosa cambiaría rotundamente. Si tuviéramos una vacuna específica, esto cambia el rumbo de la historia sanitaria totalmente, ¿no? Doctor, ¿y cómo estamos en la actualidad con el virus en cuanto a la cantidad de muertos en la provincia de Mendoza? Digo, cada 100.000 habitantes, que es el parámetro con que se va midiendo, y esto de la cantidad de contagios cada 15 días. Bueno, ayer sacamos los cálculos de finalización de octubre, bien digo, y nos da un índice de duplicación ya cada 40 días. O sea, para duplicar ese valor tenemos que pasar 40 días teniendo en cuenta todas las medidas de prevención, ¿no? Claro. Si se altera eso, bueno, este número varía. Pero de acuerdo al número de casos confirmados, de contagio, de transmisibilidad, de tasa de letalidad, va bajando o se va prolongando el tiempo de duplicación. Y con respecto a la tasa de letalidad, en toda la pandemia hemos tenido, por ejemplo, sacamos el cálculo ayer hay un promedio de 16 fallecidos por día, aproximadamente. Muchos de ellos son pacientes que han fallecido no en los últimos días, sino más bien antes, solamente que cuando se hace la carga en nuestro sistema de salud que se llama CISA, lo hacen en forma atrasada, entonces puede aparecer estos fallecidos. Pero bien. Estamos muy bien entonces, porque yo me acuerdo que apenas empezamos, obviamente, por ahí confunden un poco los números. Antes lo hacíamos sobre, supongamos, 1.000 casos, y ahora estamos sobre 40.000. Estas son las diferencias. Pero recuerdo esto que el punto de inflexión eran la tasa de duplicación en el marco de los 25 días. Usted me confirma que estamos en 43. En 40. 40, claro. Sí, llegaron momentos en que teníamos una tasa de duplicación de 13 días. Ajá. En el momento de la contención, pasando a la transición, ahí teníamos 13 días, 14 días, iban duplicando los casos. Y esto tiene que ser así, es una cuestión lógica, porque en la medida que menos susceptibles, más tiempo se demora en contagiarse a aquella gente que no ha padecido la enfermedad. ¿Sí? Es como que se van acabando los susceptibles en la población. Bien, o sea que vamos bien. ¿Se imagina, digo, desde lo personal, el año que viene con clases? Porque, claro, evidentemente a los chicos les afecta mucho menos esto. Sí, el problema es, a ver, imagínense que en el 2009 hubo una pandemia del H1N1 y dejó una secuela, una impronta en la salud mental, que aún se recuerda. Yo recuerdo el 2019 que querían cerrar una escuela por un caso por el H1N1. Imagínense el impacto que ha tenido este evento en un año, claro, con todas las connotaciones que ha tenido desde lo sanitario, económico, social, y no hay que olvidar la salud mental en este caso. El próximo año creo que va a ser un gran desafío
hacer una apertura escolar donde aparezca un caso, donde los padres, docentes, autoridades sanitarias van a tener que tomar cartas en el asunto para tratar de mitigar ese impacto, ¿no? Es realmente todo un desafío el 2021, no solamente en cuestiones de educación, en todos los ámbitos. ¿Se puede decir, doctor, que tenemos ventaja en cuanto a lo estacional, digamos, esto de que nosotros ahora estamos entrando al verano y que probablemente cuando llegue el invierno ya tengamos alguna especie de vacuna lista para aplicar en el país? Yo creo que tenemos en este momento dos ventajas ahí a corto plazo y una tercera en tercer plazo. La primera sería la estacionalidad. Esto de tener la ventana, las puertas abiertas, que uno los medios lo subestima, es una medida de salud pública súper importante que tiene su antecedente, la pandemia de 1918 en España. El tratamiento que se hacía era abrir la ventana, oxigenar todos los ambientes para que por arrastre mecánico se limpiara todo el ambiente. Eso es lo primero, la estacionalidad. Segundo, fíjese, estamos en víspera ya de la aparición de una vacuna, no sé si será la rusa o será la norteamericana, pero una vacuna va a aparecer antes de que comiencen los descensos de temperatura por el hemisferio sur, lo cual va a ser también una ventaja que llevamos sobre ellos. Y la tercera es, por ahí también hay laboratorios que están realizando fases de laboratorio con respecto a tratamientos de coronavirus. O sea que podrían 3 posibilidades, pero la primera son las medidas generales de prevención que no debemos dejar de olvidar hasta que las otras empiecen a aparecer y muestren ya su eficacia y que son seguras, ¿no? Doctor, yo tengo una última pregunta. ¿Conviene seguir testeando masivamente a la población o esto ya se deja para otro? Porque algunos manifiestan esto, que ya no es conveniente tanto el testeo, sino otra medida de acción. ¿Cómo lo ve usted esto? A ver, en la medida que se identifique el caso confirmado, ahí aparece toda la estrategia de salud pública de aislar a sus contactos estrechos y evitar que esto se propague más. O sea, tiene su razón de ser y su sentido técnico, ¿sí? Por ahí podemos discutir si es necesario que le hagamos a todos los pacientes un hisopado para mandarlo a hacer aislamiento y todas las cosas. Ahí, bueno, eso ya es distinto, porque si tiene los síntomas, falta el gusto, le falta el olfato, le duele la cabeza, tiene febrícula, le cuesta tragar, lo más probable es que ese paciente tenga la enfermedad y que no haga falta hisoparlo. Claro. Por ahí, con uno en la familia que se hisopa es suficiente, que es lo que se está haciendo ahora en la fase esta de mitigación.